con la parte teórica. Vamos, geometría analítica. 1. Entonces, les había mencionado que el día de hoy vamos a tratar todo lo que son coordenadas y distancia. Primero, mira, ¿cuál es la distancia entre dos puntos que se encuentran en un plano cartesiano? El punto A está en el segundo cuadrante, ¿no? Probablemente el X1 valga, por ejemplo, -3 y el Y1 vale 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El punto B está en el primer cuadrante. El X vale, por ejemplo, 7, el Y2 vale 10, por ejemplo, ¿no? Cuando un punto se encuentra en un plano cartesiano, ese punto ya tiene coordenadas. ¿Estamos? Depende en qué cuadrante está, ¿no? Tú sabes que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, las abscisas, o sea, el X, todas son positivas. Todos los números aquí son positivos. Las ordenadas, o sea, los Y, hacia arriba, todos son positivas. En el segundo cuadrante, las abscisas son negativas, las X son negativas y las Y, las ordenadas, positivas. En el tercer cuadrante, las abscisas negativas y las ordenadas también son negativas, ¿no? Tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante, las abscisas positivas y las ordenadas negativas. Entonces, por eso mencioné que este X1 podría ser, por ejemplo, -3, ¿no? Puede ser -8, un número negativo, porque está en el segundo cuadrante. Y el Y1, eso puede ser un número 4, por ejemplo. El X2 puede ser 5 y el Y2 puede ser 6, por ejemplo, ¿no? Esas son las coordenadas. También hay que tener en cuenta los signos, en qué cuadrante está. Definido eso, muchachos, entonces yo tengo el punto A y el punto B. Me pueden decir, calcula la distancia entre esos dos puntos. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre dos puntos que tienen coordenadas? Simplemente es la distancia es la raíz cuadrada de la diferencia de las X, X1 menos X2, o también puede ser X2 menos X1, ojo, elevado al cuadrado. Tú puedes restar X1 menos X2 o X2 menos X1. Es indistinto, el resultado va a ser el mismo. Y también Y1 menos Y2 al cuadrado, o también Y2 menos Y1 al cuadrado, ¿no? Eso, muchachos, esos dos resultados los vas a sumar y le vas a sacar raíz cuadrada. Esa es la distancia entre dos puntos que tienen coordenadas, ¿no? Por ejemplo, mira, en la vida cotidiana, ¿cómo podrías utilizar? Ustedes que tienen un celular de alta gama, ¿no? Ahí tienes tu GPS. En ese GPS te dan las coordenadas de tu ubicación, de tu punto. De repente alguien se va, vamos a decir, ¿no? A Tingo María, ¿no? Entonces también activa su GPS y tiene sus coordenadas. Entonces, tú sabiendo tus coordenadas y un compañero que está en Huánuco sabiendo sus coordenadas, pueden calcular la distancia entre el punto de tu compañera y el punto donde te encuentras. Y así puedes calcular distancia, mira. Entonces, eso es una aplicación, ¿no? Del uso de esta teoría, mira. Esta teoría, ¿dónde lo puedes aplicar? Justamente con los celulares, mira. Muchachos, distancia entre dos puntos, ¿ya? Esto vamos a ver problemitas de esto. La raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, de las X, al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Esa es la primera parte. Ejemplo, ahí tenemos ejemplo. Mira. El punto A, ¿qué coordenadas tiene? -2, -5. Y el punto B, 3,7. El punto A, como las abscisas y las ordenadas son negativas, se encuentra en el tercer cuadrante. Y el punto B en el primer cuadrante, porque ambos son positivos. Pero no me dicen en qué cuadrante está, sino me dicen la distancia. Fácil, entonces resto -2 menos 3, la diferencia de las abscisas, -2 menos 3. -2 y -3 es -5.
elevado al cuadrado. Ahora la diferencia de las y, menos 5 menos 7. Menos 5 y menos 7 es menos 12 elevado al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo, 25. Más menos 12 al cuadrado convierte en positivo, 144. 25 más 144 es raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. ¿No, muchachos? Entonces la diferencia de las x. O también puedes restar de 3, mira, puedes haber restado 3 menos 2. Todo eso elevado al cuadrado. Yo resté menos 2 menos 3, o también puede ser 3 menos 2, ¿no? El número es menos 2. Menos por menos, más. Entonces sería 3 más 2, 5. 5 al cuadrado, 25. Sale lo mismo, mira. Y si resto 7 menos 5, porque el y del otro y es menos 5, menos por menos más, entonces sería 5 más 7, 12, 12 al cuadrado, 144. 144 más 25, 169, la raíz cuadrada de 169, 13. O sea, es indistinto restar x1 menos x2 o x2 menos x1. Da lo mismo, da el mismo resultado. ¿Qué más? Mira, ve. La las coordenadas de un punto cualquiera, mira, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un punto A y tengo un punto B. Y este punto A tiene su x1 y su y1. El punto B tiene su x2 y su y2. Y a mí me dicen calcular las coordenadas del punto P. Pero ese punto P no es punto medio, es un punto cualquiera, ¿no? Esta distancia puede valer 2 y esta distancia puede valer, por ejemplo, 1. No es punto medio, es un punto cualquiera. Entonces, ¿cómo se calculan las coordenadas de este punto P? O sea, ¿cómo se calcula su X y cómo se calcula su Y? Entonces, su X sería lo siguiente. Dices así. Este X1 de la vas a multiplicarlo por el n, por la distancia opuesta. Y este x2 del b vas a multiplicarlo por m. Y lo vas a dividir entre la suma de n más m, o m más n. x1 por n, por ejemplo, mira, un ejemplito sería así, ¿ve? Yo tengo aquí plano cartesiano, tengo un punto que tiene coordenadas 2,3, ¿no? Y aquí sus coordenadas 4,6. Un punto P, un punto Q, esta distancia vale 3 y esta distancia vale 1, por ejemplo. ¿Cómo calculo el X de Q? 4 multiplico por 3, la distancia opuesta, el X, 4 por 3, más 2 por 1, 2 por 1. Y todo eso dividido entre la suma total, que es 3 más 1, la distancia del segmento. 4 por 3 es 12, 2 por 1 es 2, 12 más 2, 14. 14 entre 4. Mitad 7, mitad 2, 7 sobre 2. Ese es el X. Y el Y es lo mismo. El Y sería el 6 multiplicas por el 3, 6 por 3, 18, 6 por 3, más el 3 multiplicas con el 1, ¿no? El 3 con el 1, 3 por 1, y todo dividido entre 3 más 1. 6 por 3 es 18, 18 más 3, 21, 21 sobre 4. Ese es el Y. ¿No, muchachos? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Ya? Esa es la distancia de un punto cualquiera. Esa es la distancia de un punto cualquiera. Su x1 por el n, por la distancia opuesta, el x2 por el m, y todo dividido entre n más m. Igualito el y.
su Y1 por el N, el Y2 por el M, y todo dividido entre N más M. Ese es para un punto cualquiera. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo sería para un punto medio? Más fácil aún, mira. Cuando ese P, ¿no? El anterior, ¿qué sucede si este M y este N son iguales? O sea, P es el punto medio. Cuando estas dos distancias son iguales, mira. Fácil. ¿Cómo se calcula el X de M y el Y de M? Su X es la suma de las dos X, X1 más X2, dividido entre 2, nada más. Y el Y es Y1 más Y2 dividido entre 2. Eso es cuando es punto medio, o sea, cuando estas dos distancias son iguales. Cuando no son iguales, ya sabes qué hacer el anterior, ¿no? Multiplicas por la distancia opuesta. X1 por M, X2 por M y dividido entre N más M. ¿Ya? Y cuando es punto medio, más fácil. Cuando es punto medio, simplemente es X1 más X2 dividido entre 2. Y el Y es Y1 más Y2 dividido entre 2. Muchachos, eso cuando es punto medio. Y a partir de ello surge una propiedad, mira, propiedad del paralelogramo. Cuando yo tengo un paralelogramo, ¿no? Ya sabe lo que es por geometría un paralelogramo. Esto también cumple para un cuadrado, también cumple para un rectángulo y también cumple para un rombo, ¿ya? Para esas cuatro figuras. Para un paralelogramo, un cuadrado, un rectángulo y un rombo. ¿Qué se cumple? Se cumple que el vértice A con el vértice C, que son opuestos, y el vértice B con el vértice D, que son opuestos, dice así: sus abscisas, o sea, sus X, el A1 más el C1 es igual a B1 más D1. ¿Estamos? Las X de A y C, la suma de esos dos, es igual a la suma de B y D, de los otros vértices opuestos de sus X. Y lo mismo con su Y. A2 más C2 es igual a B2 más D2. Eso se cumple para un paralelogramo, para un cuadrado, para un rectángulo y para un rombo. ¿Ya, muchachos? Las abscisas, la suma de abscisas es igual a la suma de las otras abscisas, de las X. La suma de las ordenadas es igual a la suma de las otras ordenadas. ¿Ya? La demostración proviene a partir de esto de aquí, de las coordenadas del punto medio. Ya lo vamos a ver con un problema, miren. Y para terminar, las coordenadas del baricentro. Por geometría tú sabes que el baricentro es el cruce de las medianas. ¿Qué es una mediana? La mediana es una línea que divide a un lado en partes iguales. Esta es una mediana. Esta es otra mediana, partes iguales. Y la tercera mediana, un triángulo siempre tiene tres medianas. El cruce de las medianas, este punto donde se cruzan, es el punto G. Y ese punto se llama baricentro. El punto G se llama baricentro. ¿Qué es el baricentro? El cruce de las medianas. ¿Y qué es una mediana? Es un segmento que divide al lado en partes iguales. Al lado, ojo. Entonces decimos así: ¿cómo se calculan las coordenadas del punto G? Su X y su Y. Las coordenadas del baricentro. El X es la suma de todas las X dividido entre 3. Y la Y también lo mismo. La suma de todas las Y dividido entre 3. Esas son las coordenadas del baricentro. El baricentro es el cruce de las medianas. ¿Qué es una mediana? Una mediana divide al lado en partes iguales. Y además de ello, por geometría, también se sabe que esto es de 1 a 2. Esto es de 1 a 2. Eso se cumple, ¿no? Por geometría.
Eso ya en geometría te van a explicar las propiedades del baricentro. El tema se llama puntos notables, ¿no? Ahí vas a ver el baricentro, el ortocentro, el circuncentro, el incentro, el excentro, ¿no? Nosotros solamente estamos trabajando el baricentro. Y por último, el área de una región triangular. Mira, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Es la única forma? No, hay varias formas de calcular el área de un triángulo. Entonces, para calcular el área de un triángulo, cuando tú tienes las coordenadas, ¿qué haces? Haces una tablita, que le llaman una matriz, y escoges cualquier punto de A o B o C. Vamos a escoger A. Dices X1, Y1, pones ahí los valores. Luego sigues en sentido antihorario. X2, Y2. X3, Y3. Y cierras con el que empezaste. X1, Y1. Listo. Y luego multiplicas en diagonal. X1 por Y2. Ahí está. X2 por Y3. Multiplicas a X3 por Y1. Y todo eso lo sumas o lo restas dependiendo qué signos tiene. Igualito el otro lado. Y1 por X2, Y2 por X3 y X1 por Y3. Lo sumas o lo restas dependiendo de sus signos. Esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Cómo se calcula el área? Valor absoluto de la derecha menos la izquierda dividido entre 2. Ese es el área de un triángulo. Cuando se conocen las coordenadas. ¿Vamos? El área de un triángulo. Tú escoges cualquier punto, puede ser A, B y C, cualquiera de ellos y colocas aquí. Y luego sigues en sentido antihorario, cerrar el círculo. Pero sobre todo funciona para un triángulo, solo para un triángulo no, puede ser para un cuadrado, para un pentágono, un hexágono, pero van a aumentar más puntos, ¿no? Para cualquier polígono cerrado cumple esa propiedad. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pregunta. Listo, a ver, 2 minutos. Exacto, ¿ya? Mira, dice, calcule la distancia entre dos puntos. El punto P tiene coordenadas A más 1, ese es su X, ¿ah? Y el punto B, y la B, dice Alfredo, y este es su X, su abscisa, y él es su Y, su ordenado. ¿Estamos? Y el punto Q tiene su X A más 5 y su Y B más 1. Entonces, ¿qué hago para calcular la distancia? La raíz cuadrada de la diferencia de las X. A ver, mira, ¿cuáles son las X? A más 1 menos A más 5, ¿no? O sea, yo voy a restar A más 1, pones así, ¿no? A más 1 menos A más 5. Pero este menos afecta al A y también afecta al 5. Le cambia de signo. Porque este menos por más que es el 5 sería menos. Sería así, ¿no? A más 1 menos A más 5. Este menos de afuera afecta al A, lo convierte en negativo, y también afecta al 5. Menos por más, menos. Por eso está aquí. A más 1 menos A menos 5 al cuadrado. Lo mismo con las Y. B más 4 menos B más 1. Pero sería menos B y menos 1. Listo. Seguimos resolviendo y ahora te das cuenta que el A se va. El B también se va. Me va a quedar 1 menos 5. 1 menos 5 es menos 4 elevado al cuadrado. 4 menos 1 es 3 elevado al cuadrado, ¿no? 1 menos 5 no quedaría y 4 menos 1 al cuadrado. 1 menos 5 es menos 4 al cuadrado, pero menos 4 al cuadrado, todo número negativo elevado a un exponente par lo convierte en positivo. 4 al cuadrado, 16.
3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Así es, 5. ¿Ya? Mucho cuidado cuando restas, ¿ah? Ese negativo no solo afecta a la, afecta a todos los demás. ¿Ya, muchachos? Eso sería el problema número 1. Problema número 2. A ver. Esto es 40 por si acaso, ¿eh? 40. Un ratito. Muy bien. Aquellos chicos que no responden es porque no están en clase, pues, ¿no? Veamos el problema número 2. Dice, si ABCD es un cuadrado, ojo, es un cuadrado, y tú sabes que un cuadrado todos sus lados son iguales, pues, ¿no? Todos los lados son iguales. ¿Eh? Calcule las coordenadas de los vértices de dicho cuadrado. Le piden de A, B, C y D sus coordenadas. Pero para eso te dicen que el perímetro vale 40. Y tú sabes que el perímetro es la suma de todos los lados. Si yo sé que todos los lados miden A, la suma de esos 4 veces A debe ser igual a 40, pues, ¿no? Porque ese es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, uno de los lados vale 10. Ya estamos ahí. Ese AD vale 10, BA vale 10, BC vale 10 y CD vale 10. Eso es porque el perímetro vale 40. Cada ladito valdría 10. Y como tenemos acá un triángulo de 53, y tú ya sabes que en un triángulo de 37 y 53, a 37 se le opone 3K, a 53 se le opone 4K, y la hipotenusa es 5K. Por lo tanto, yo voy a trazar desde el vértice D una perpendicular para que sea un triángulo de 53 y 37. La hipotenusa vale 10, mira, ve. ¿Cuánto debe ser el valor de K para que la hipotenusa valga 10? K valdría 2. K debe ser 2, 2 por 5, 10. Entonces, si K vale 2, a 37 sería 6 y a 53 sería 8, ¿no? Porque K vale 2, pues, ¿no? Entonces, esa línea de color rojo sería 8 y esa línea de color, la de abajo, desde A hasta H, vamos a llamarle, sería 6. ¿Estamos? 6. ¿Qué más? Mira, si este angulito vale 53 y él es 90, ¿cuánto falta para 180? Porque los 3 deben sumar 180. 37, ¿cierto? Este angulito valdría 37. Y como acá también es 90, porque es un plano cartesiano, esto de color rojo en el vértice B valdría también 53. ¿Estamos? L es 53, L es 90. ¿Cuánto le falta? 37. 37 más 53 es 90, más este 90, todo valdría 180. Y otra vez el triángulo de 53, y acá sería 37. La hipotenusa vale 10. Esto es 5K. Esto valdría 4K. Pero como K vale 2, para que sea 10, 4 por 2 sería 8. Y esto valdría 3K. 3 por 2, 6. Entonces ahí tendríamos 8 y aquí tendríamos 6. A partir del vértice C trazas otra perpendicular. Una perpendicular, mira. Porque esta perpendicular aquí, este angulito vale 53, él es 90, él sería 37. Otra vez este angulito sería 53. Y tendríamos una vez más el triángulo de 37 y 53. Él vale 10, a 53 sería 4K, y como K vale 2, sería 8, ¿no? Y arriba sería 6. Listo. Con eso ya es suficiente para ya los vértices de cada uno, los vértices de ese cuadrado. El punto A, por ejemplo, ¿cuáles son sus coordenadas del punto A?
como ese punto A se encuentra en el eje X, no tiene Y. El Y sería 0. 0, ¿cuánto? Esta distancia de aquí. 8,0. 8,0 sería el vértice A. El vértice C, el vértice B y el vértice D también lo podemos hallar. Entonces dice así, mira, el vértice D primero, 14,8. ¿Por qué 14? Toda esta distancia es su X. 8 más 6, 14. Y su Y es esta altura. Porque si yo trazo acá una perpendicular, esto sería su Y, toda esta altura. Y es la misma que él, que sería 8. Las coordenadas de D serían 14,8. Las coordenadas de A sería 8,0, porque ese punto se encuentra en el eje X. Y esta distancia vale 8, 8,0. El punto B se encuentra en el eje Y, por lo tanto no tiene X. Sería 0, ¿cuánto? Toda esta distancia. 0,6. 0,6. Cuando un punto se encuentra en el eje X, no tiene Y. Cuando un punto se encuentra en el eje Y, no tiene X. ¿Estamos? 0,6 y 8,0. El punto C, ¿cuáles son sus vértices? Su vértice sería esta perpendicular aquí, ¿no? Esta distancia vale 6, esta distancia también valdría 6. Eso sería su X. No sería todo, ¿ah? 8 es hasta el punto A. Esta distancia vale 6 y esto también sería 6. Y su Y sería todo esto de aquí, toda esta altura, ¿no? Sería 8 más 6, 14. Entonces las coordenadas del punto C serían 6,14. 6,14. Y eso serían las coordenadas de cada uno de los vértices. ¿Comprendido, muchachos? ¿Sí? A ver, más o menos el gráfico sería así, mira. Determine un punto en el eje de ordenadas. Primero tienes que graficar que tu plano cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano, esto es perpendicular, ¿vamos? El eje X se llama abscisa, es importante que sepas ese nombre, abscisa, y el eje Y se llama ordenada, ordenada. Y te dicen, determine un punto del eje de ordenadas, o sea, de todo este eje, del eje Y, un punto puede estar arriba o puede estar abajo, es indistinto, ¿no? No te dice dónde está, que equidiste de los puntos 3,1 y 6,4. Yo voy a escoger aquí un punto, mira, arriba. Si me sale negativo es porque estaba abajo, ¿no? Un punto de la ordenada, dice. Tú sabes que cuando te dicen un punto de las ordenadas no tiene X. Su X vale 0. Y su Y no sabemos si es positivo o negativo, ¿no? Por las claves ya te das cuenta que son positivos, ¿no? Pero también puede haber que salga negativo. ¿Que equidiste de quién? Del punto 3,1 y del punto 6,4, ¿no? La palabra equidistar es igual distancia. Ya está. No necesariamente están en una misma recta. Por ejemplo, el punto A equidista del punto B y de C. Esto es 2 metros, esto también 2 metros. Eso es equidistar. Pero también lo puedes colocar así. No necesariamente es en línea recta. A equidista de B y de C 2 metros. ¿Ya? Si te hubiesen dicho equidista en una misma recta, ahí sí sería este caso. Pero como solo me está diciendo que equidista, que equidiste de un punto de la ordenada con 6,4 y 3,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar la formulita de la distancia entre dos puntos, ¿no? La raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Vamos, al cuadrado. A ver. ¿Quién entró? ¿Ya? Entonces dices así, mira.
La distancia. Primero hallo la distancia entre estos dos puntos. 0 menos 3 o 3 menos 0. La diferencia de las x es lo mismo a 0 menos 3 o 3 menos 0. Y luego y menos 1 o 1 menos y, como tú desees. Esa es la distancia, la primera distancia. La otra distancia es igualito. 0 menos 6 o 6 menos 0 y y menos 4 o 4 menos y al cuadrado. Estoy hallando las dos distancias con los dos puntos, ¿no? Este y con el primero y luego este y con él, ¿no? Está. Entonces, pero como son la misma distancia, como son iguales, estas dos raíces también deben ser iguales. Entonces pones ahí. Pero como los dos tienen la misma raíz, ¿no? Raíz cuadrada, ya no le pongo la raíz cuadrada, lo puedes eliminar la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto es 0 menos 3? Menos 3. Y menos 3 elevado al cuadrado es 9, positivo. Y menos 1 al cuadrado, copio. 0 menos 6 es menos 6 al cuadrado. Y menos 6 al cuadrado es 36. Y menos 4 al cuadrado. Ese y menos 4 al cuadrado lo paso a restar y 9 viene a restar. 36 menos 9 es 27 y y menos 4 al cuadrado pasa a restar. Lo puedes hacer aquí por diferencia de cuadrados, mira, ¿no? Recuerda que productos notables, a cuadrado menos b cuadrado, era igual a ¿qué? A más b por a menos b, ¿no? A más b por a menos b. Entonces, ¿quién es el a? Y menos 1. ¿Y quién es el b? Y menos 4. La suma, y menos 1 más y menos 4, ¿no? La resta, y menos 1 menos, recuerda que la resta, el menos afecta a los dos, ¿eh? Menos y a este menos 4 lo convierte en positivo. Ya está. Aquí el y se va, aquí si sumas y más y es 2y, menos 1 y menos 4, menos 5. Ese es el primer paréntesis. Aquí el y se va y queda menos 1 más 4, que es 3, por 3. Eso es igual a 27. ¿Vamos? Todo eso que te he explicado lo tenemos aquí, mira, por diferencia de cuadrados. La suma de los dos sería 2y menos 5. En la resta, aquí se va a eliminar el y. Y va a quedar menos 1 más 4, 3. ¿No? Menos 1 más 4, 3. Ese 3 lo paso a dividir porque va a estar multiplicando. Sería 27 entre 3, 9. Lo tenemos ahí, mira. 2y menos 5 es igual a 9. De aquí sale 3, y ese 3 pasa a dividir. El 5 pasa a sumar, sería 14. 2y es igual a 14. El 2 pasa a dividir, y vale 7. Entonces las coordenadas de ese punto serían 0,7, porque el y vale 7. La clave, la E. ¿Comprendido, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. A ver, mira, en el triángulo ABC, calcule la longitud de la mediana relativa ABC. Vamos a dibujar nuestro triángulo, mira. Triángulo ABC. A vale 1,1, B vale 3,6 y C vale 7,2. ¿Ya? Calcule la longitud de la mediana relativa ABC. La mediana es una línea que divide al lado en partes iguales. Cuando te dicen relativo al lado BC, sale desde el vértice A. Cuando te dicen relativo al lado AB, sale del vértice C. Relativo al lado AC, sale del vértice A. ¿Ya? Entonces, nosotros nos están pidiendo la mediana relativo al lado BC. Esa es la línea. La mediana M es punto medio. Recuerda que la mediana divide al lado en partes iguales. ¿Vamos?
Ahora, mírame, como esto es un punto medio, y nosotros hemos visto en la teoría, cuando es el punto medio, ¿cómo se calcula su x? La suma de las x dividido entre 2, ¿cierto? El x de m sería 7 más 3 dividido entre 2. Eso es cuando es punto medio, cuando estas distancias son iguales. Y su y sería también lo mismo. 2 más 6 dividido entre 2. 2 más 6 dividido entre 2. 7 más 3 es 10 entre 2, 5. 2 más 6 es 8, de entre 2, 4. Las coordenadas de m, su x y su y, serían 5,4. Ahí está. 5,4. Ahora, como ya tengo las coordenadas de m y ya tengo las coordenadas de a, ya puedo calcular la longitud, la distancia, la longitud de este segmento. Porque me piden calcular la longitud de la mediana relativo al lado BC. Me piden hallar esa línea de color rojo. Ya tengo las coordenadas de M y ya tengo las coordenadas de A. Igual que el problema anterior. ¿Cómo se calcula la distancia? Por si acaso ahí está el X, cómo se halló el X y cómo se halló el Y, ¿no? 5,4. Ahora, ¿cómo se calcula la distancia? El D minúscula. La raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. 5 menos 1, 4 al cuadrado, 16. 3 menos 1, 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. La raíz cuadrada de 25, 5. ¿Ya, muchachos? Ahí está, mira, una aplicación de coordenadas del punto medio, ¿no? La suma de las X dividido entre 2 y la suma de las Y dividido entre 2. Y luego la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Siguiente problema, a ver, mira, ¿no? La aplicación de la teoría, ¿no?, del paralelogramo. Eso que cumplía para el paralelogramo, para el cuadrado, para el rectángulo. Entonces tenemos aquí, mira, me dice así. En un paralelogramo tenemos las coordenadas de A, de B y de D, y no tenemos las coordenadas de C. Dibujamos el paralelogramo. Las coordenadas de A, menos 5, menos 3. De B, menos 3,3. De C, no la tenemos. De D, 5, menos 1. No tenemos las coordenadas de C, X, Y. Pero nosotros sabemos que por propiedad, cuando es un paralelogramo, un cuadrado, un rectángulo y un rombo, se cumple que la suma de las X de los vértices opuestos es igual a la suma de las X de los otros vértices opuestos. O sea, quiere decir que menos 5, ¿no? Y eso, muchachos, aquí está la demostración. Cuando yo trazo las diagonales en un paralelogramo, se cumple que estas diagonales se bisecan. O sea, esta distancia es igual a él. Y la otra distancia también son iguales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que O es punto medio, tanto para esta línea como para la otra línea. Y si es punto medio, entonces la suma de las X entre 2 también va a ser igual a la suma de estas X entre 2. O en otras palabras, simplemente haces esto. La suma de las X menos 5 más X es igual a menos 3 más 5. Por propiedad. El menos 5 pasa sumando, sería 10 menos 3, 7. X vale 7. Y lo mismo con las Y. Menos 3 más Y es igual a menos 1 más 3. Menos 3 más Y es igual a 3 menos 1. El menos 3 pasa sumando. 3 más 3 es 6. 6 menos 1, 5. Y vale 5. Y eso serían las coordenadas
del punto C. 7,5. ¿Ya, chicos? ¿Comprendido, muchachos?